yo lo achaco todo bueno, a mis representantes, que ya, pues, años después, una persona que estaba dentro de esa empresa me reconoció que habían llegado ofertas y a ver por qué no había ido. Yo le dije que esas ofertas a mí nunca me habían llegado. Había que hacer frente, ya lo dicen, para conseguir grandes cosas tienes que ganar a los mejores, y nosotros tuvimos esa pizca de suerte y lo conseguimos. Me tiré al suelo de rodillas para celebrar, se me subieron los isquios, los gemelos. O sea, yo no fui ni a celebrar. Sé que entró un hombre del público a estirarme porque, o sea, mis compañeros estaban todos celebrando, nadie se dio cuenta que yo estaba medio muerto. Sé que saltó un hombre de la grada y que nunca sé ni he conseguido averiguar quién fue, que se me puso a estirar todo el camino, ¿no? Y todos esos momentos de valdré o no valdré, podré vivir de ello, todos los sacrificios, pues sí, todos los sacrificios han valido la pena, aunque sea solo por esos momentos. Bienvenidos un día más a Fútbol de Culto, en el que el invitado de hoy tiene más de 500 partidos como profesional y sigue sumando. Hoy estamos con Pedro Capó. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Pedro, yo tu perfil me encanta, porque aparte de que sigues en activo, que oye, no es fácil tampoco que podáis pasaros por aquí porque estáis muy liados y demás, tú has pasado por el fútbol de barro, has estado en grandes canteras, bueno, lugares exóticos, incluso fútbol profesional, o sea que yo creo que es algo que le puede interesar mucho a la gente. Pero, ¿cómo empezaste tú en el fútbol? Bueno, pues yo soy de Mahón, de la capital de Menorca, de las Islas Baleares. Y bueno, yo me hice en el fútbol pues 5 o 6 añitos, siempre pues siguiendo un poquito los pasos de los clubes donde iba jugando mi hermano mayor. Él es 4 años mayor que yo y yo iba pues en el club donde jugaba él, pues siempre pues no, por la logística familiar, la comodidad, pues siempre sí que ahí las distancias no son muy largas, pero siempre iba jugando en los clubes donde él estaba, pues yo iba un poquito a su sombra, hasta que en juveniles, pues se creó en Baleares la Liga Juvenil Nacional, que no había. Antes se jugaba a nivel por islas, cada isla por libre, luego se hacía una fase para ascender a División de Honor. Y cuando yo llego a juvenil se crea la Liga Juvenil Nacional, que es ya a nivel de Baleares. Había 2 clubes de Menorca, no sé si eran 14 o 16 de Mallorca y 2 de Ibiza. Y me llamó uno de los clubes que había subido, que era de Ciudadela, de la otra punta de Menorca, y bueno, y fui para allá. Yo era juvenil de primer año y empecé ya los 3 años de juveniles allí, con la suerte del segundo año poder ascender a División de Honor y poder jugar el tercer año en División de Honor, donde bueno, la verdad nos salió, nos salvamos, tuvimos ahí una permanencia holgada, la verdad, y era histórico para nivel de Menorca, que hacía, no sé, a lo mejor hacía 18 o 20 años que no había ningún club en División de Honor, y nosotros conseguimos con la permanencia. Además, pues bueno, a mí me salió un buen año donde casi quedé pichichi de la liga en División de Honor, que no es fácil, metí 18 goles y el pichichi fue Jonathan Dos Santos del Barça. Y, y nada, pues son experiencias, ¿no? Sobre todo ya en esas edades de juveniles donde uno es mucho más consciente, pues bueno, son experiencias muy bonitas. Y los 2 últimos años sí de juveniles yo estaba firmado por el Mallorca. En el transcurso de primer año a segundo año de juvenil me hago la pretemporada con el Mallorca, pero al final no me quedo. Y sí que firmo allí 2 años con ellos, pero vuelvo cedido los 2 años al Peña Ciudadela, que es el club con el que luego ascendo a División de Honor y juego en División de Honor. Y ahí acaba mi vinculación con el Mallorca. Solo tenía los 2 años de juveniles, pues bueno, allí ya en esa primera etapa no llegué a jugar ningún partido con ellos, más que algún torneo de verano de esa pretemporada. Y ya está, y luego pues ya, se acaba juveniles y empieza la carrera en fútbol semiprofesional, profesional. ¿Y cómo te veías tú esos años? Porque bueno, al final, aunque te tienen cedido, acabas estando dentro de lo que es el Mallorca, que al final es el equipo más grande de las islas, ¿no? No sé cómo tú te ibas viendo esos años. No sé si siempre jugaste en la misma posición, porque si fuiste casi pichichi, no sé cómo iba eso. Sí, ahí jugábamos 4-1-4-1. Yo jugaba por más en la media punta, sí que era un jugador de bastante llegada de segunda línea y bueno, sí, también era lanzador de penaltis, que eso al final siempre ayuda a las estadísticas a sumar registros. Pero bueno, yo allí sí que es verdad que cuando voy a hacer la pretemporada con el Mallorca, esa en juveniles, yo cuando llego allí fue un impacto pues fuerte, porque
llego allí muchos jugadores de tercer año, yo era de segundo año, pero yo soy de finales de año y todavía no me había desarrollado, entonces sí que vi mucha diferencia física y yo, pues, la sensación era que no era mi sitio, que yo no estaba hecho para estar allí y supongo, pues, que eso hizo, ¿no?, un poquito que a nivel, pues, que no me acabara de creer que a lo mejor podía estar allí. Claro. ¿Y en qué momento? Bueno, por lo que me dice, imagino que en ese momento todavía no. Pero ¿en qué momento tú das como ese cambio de chip de hostia, puedo vivir de esto, ¿no? O sea, puedo ser futbolista. Pues ahí, cuando estábamos en División de Honor, pues yo creo que éramos 6 7 jugadores de tercer año, no éramos más. Y el entrenador, pues tuvo un día nos sentó y nos dijo que teníamos que vivir esa experiencia que era muy bonita, la División de Honor, sobre todo el grupo de Cataluña, de allí con Barça, Español. No sé si este año no coincidíamos con Zaragoza, Zaragoza no estaba, pero bueno, que había un grupo con la DAM, pues clubes históricos, y que viviéramos esa experiencia como, ¿no? El salir de ya ir más allá. Al final ya juegas en la península y hay muchos más ojos, Claro, claro. y que cualquiera de nosotros podía tener esa posibilidad, ¿no? De ya no solo llegar a tercera división, sino quién sabe, pues, de llegar a segunda B. Y yo tengo la suerte que cuando acabo el transcurso de juvenil a primer año de senior, pues el Sporting Maonés, que era el equipo de la isla, pues asciende de tercera a segunda B. Yo había firmado con el Sporting Maonés en tercera división, mi hermano jugaba allí, mi hermano pues me hizo un gran favor. Ascendieron ellos a segunda B y a mí el Sporting Maonés siguió contando conmigo para jugar en segunda B. Y ahí tuve la suerte de, en lugar de competir directamente en tercera división, pues poderlo hacer en segunda B, que quieras o no, pues ese puntito de suerte que muchas veces hace falta. ¿Y qué edad tenías ahí? O sea, justo termina juveniles 18, 19, ¿no? Imagino. Correcto, yo debuto en el año 2009 en segunda B, yo soy de finales de año, yo debuto con 18 años y sí que, por ejemplo, ese sí cambio es muy brusco, porque pasas de juveniles a una segunda B que en ese momento es Dura. de 4 grupos muy dura, pues con Lleida, que estaba en su nivel top, Sant Andreu, que luchando por el ascenso, equipos alicantinos también con mucha historia y mucho recorrido, y nosotros un Sporting Maonés que acababa de hacer historia, ascendiendo otra vez, que desde los años 90 pues no había estado en segunda B. Entonces, pues yo me acuerdo de estar 5 o 6 jornadas sin ir ni convocado, las convocatorias antes eran de 16 y había solo 3 cambios. Y yo recuerdo las 5 o 6 primeras jornadas no ir convocado, ir la sexta, que expulsaran a uno de los mediocentros y jugar 10 minutos, debutar 10 minutos contra el Ontinyent, y eso, pues, al final son en casa, con mi familia, y a partir de ahí, pues, ese año jugué 31 partidos. Imagínate, pues, Joder. 5 o 6 partidos sin ir convocado, ya, pues, quedaban eso, 32, 33 jornadas y acabé jugando 31 partidos. Entonces, pues, bueno, una vez llegué, pues, sí que me adapté bien a la categoría. Y oye, ¿cómo era eso de jugar con, con tu hermano mayor? O sea, no lo puede decir cualquiera. O sea, al final, no sé cómo era esa experiencia en el vestuario. Bueno, la verdad que yo soy como he dicho antes, soy de Mahón, pero en juvenil jugaba en Ciudadela, pero por el tema de los estudios, que yo hacía bachillerato, pues, tenía también uno de los años de juvenil la selectividad. De los 4 días que entrenábamos en Ciudadela, siempre había uno que me quedaba a entrenar con el Sporting Maonés, que competía en tercera división. Entonces, los miércoles siempre entrenaba con ellos para evitar el desplazamiento de 45 minutos de ir y 45 minutos de volver, que para la gente de la península eso es nada, pero para nosotros, gente de isla, eso era ir a la otra punta. Entonces, yo ya estaba acostumbrado como a entrenar con ellos, mi hermano siempre estaba allí, pues, de entrenar bien, y la suerte de poder competir con ellos, pues es un recuerdo, pues que recordaré siempre, un Sporting Maonés Logroñés, donde coincidimos por primera vez los dos sobre el terreno de juego y bueno, pues son recuerdos imborrables. ¿En qué posición jugaba tu hermano? Mi hermano jugaba de central y yo jugaba de mediocentro. Yo, sobre todo, siempre he sido un jugador muy polivalente y en esos momentos igual, pues sí que empecé jugando de mediocentro, pero luego cuando volvió la pareja de mediocentros, pues siempre media punta, en banda derecha, donde faltaba uno. Luego jugué un partido lateral derecho también contra el Barça B de Nolito, Jonathan Dos Santos, Uriol Romeu. Pues bueno, la cantera Barça, jugadores de primer nivel ahora mismo. Pues un poquito a lo que me echaran, pues bienvenido era, lo importante era jugar.
Y justo de ahí, ahora que le hice lo de una gran cantera, es cuando pasas a la del Celta directamente, después de ser, bueno, al final juegas casi todo el año, ¿no? Sí, Como eso dices. es. Yo había firmado 2 años, entre el primero y el segundo el Celta B quiere que vaya para allá, el Sporting Mahones pide cantidad de dinero, al final, pues, no se llega a un acuerdo. Cumplo el segundo año en el Sporting Mahones, donde vuelvo a jugar también 31 partidos, y el Celta B, pues, quiere volver a contar conmigo, pues, vivo mi primera experiencia peninsular, fuera de la isla, en el Celta B. Pues bueno, siempre. Yo creo que un chico joven que ha jugado 60 partidos en 2 años en segunda B siempre llama la atención solo por el hecho de números. Bueno, yo el Celta B, pues voy para allá y con las maletas a cuestas y con mucha ilusión, ya con, ¿no? Uno con ya el pensamiento de intentar hacer carrera, porque pasas a una cantera en segunda B, un filial donde tiene un primer equipo que está en fútbol profesional, y eso pues ya te lleva a decir: "Cuidado, que a lo mejor uno puede vivir de ello". ¿Y cómo te viste tú allí en el Celta? Al final, bueno, pasas de lo que se podría decir el fútbol de barro oye, un filial de un buen primer equipo asentado, imagino en ese momento en primera, que no cuentan, no contarían tanto con el filial como lo hacen ahora, por ejemplo, con Giralde, pero ¿cómo te viste tú allí? Sí, allí el primer equipo no pasaba por un buen momento. Venía de, no sé si el año anterior o hacía 2 años, de salvarse por los pelos en segunda división. Y ese año habían hecho un proyecto en segunda división para subir a primera división. De hecho, lo consiguen en la última jornada, ascienden a primera división y vuelven. Y nosotros en el filial venía a hacer un año increíble, muy bueno, donde todos los jugadores se revalorizaron. Todos, pues, se fueron, pues, había jugadores que se fueron a segunda división, el Guadalajara estaba en segunda división y se llevó a un jugador, luego otros de ellos subieron al primer equipo aprovechando ese buen año. Entonces, era un año de transición en el filial, donde yo la verdad que me adapté muy bien, porque iba con mucha ilusión, coincidí también con otro chico de Menorca, un chico catalán, y al final, pues bueno, eso también te ayuda, que no tenemos más o menos el mismo carácter, ¿no? Por zona de la zona del Mediterráneo, y eso ayudó a que la adaptación fuera buena. Sí que hubo un cambio de entrenador en mitad de año, tuve continuidad con el primero, mucha continuidad, con el segundo no tanta, y al final descendemos a tercera división. Y deciden hacer reestructuración total de, en plantilla, pues firman jugadores más de la zona, dejan de contar con tantos jugadores de fuera. Y bueno, en mi etapa, la verdad que como primera experiencia, pues uno ya ve, ¿no? Lo que es en una cantera y bueno, y las primeras, entre comillas, piedras en el camino, ¿no? Que no va a ser fácil, porque yo creo que de los últimos 10 12 partidos, por ejemplo, creo que no jugué ninguno. Entonces, pues eso te hace mentalmente fuerte y bueno, y ver que el camino no será para nada un camino de rosas. ¿Y cómo surge entonces tu siguiente paso después de, como tú dices, no, quizás tu primer desencuentro en el fútbol, ¿cómo surge lo siguiente? Sí, el desencuentro sobre todo fue porque no se daban muchas explicaciones, ¿sabes? O sea, a lo mejor tú dejabas de jugar y, pues bueno, pues dejas de jugar y ya está, y muchas veces, Sí, le pues dan menos importancia por ser un filial, no, ¿no? uno Dicen, bueno. sí, ellos pues, vendrá otro, ellos quieren al final, pues saber qué jugador tiene proyección y profundizarlo. Y de allí voy al Mallorca B, donde al final, pues bueno, vuelvo a las islas, donde pues ya me tenían conocido. El Mallorca B, había también, otra vez venía de hacer muy buenos años en segunda B. Antes tenía jugadores que ya no eran sub-23, siempre intentando hacer playoff. Se cambió la política de cantera, se volvió a coger muchos chicos jóvenes. De hecho, con nosotros llegó a entrenar Marco Asensio, que tenía 15 años y creo que era juvenil de primer año, cadete de segundo, llegó a entrenar con nosotros. Y al final el Mallorca también no pasa por un buen momento, es el año que desciende de primera división a segunda división, descienden, y nosotros en el filial, pues fue un año también muy duro, por eso, por el hecho también de transición. Sí que había 4 o 5 jugadores llamados a estar con el primer equipo. Allí tuve la experiencia de poder entrenar con el primer equipo, entrené tanto con Caparrós como con Gregorio Manzano, pues tuve la oportunidad de entrenar con el primer equipo. Y ahí tengo mucha continuidad en el filial. Es un año donde el grupo está compuesto por 21, por problemas administrativos, al final meten a la Orihuela como equipo número 21, hay 40 jornadas, juego 38, tengo continuidad, pero a nivel colectivo descendemos la última jornada. Teníamos un derbi con el Constancia de Inca, perdimos y descendimos. Y allí
Pues bueno, a nivel mental es difícil porque encadenas, aunque sean filiales, encadenas 2 descensos seguidos. A mí se me acababa la etapa sub-23 y que para mí hay 2 pasos, fundamentales, ¿no?, en la carrera, que es cuando sales de juvenil, a ver en qué nivel te sitúas y luego poder dar ese nivel, y cuando acabas sub-23. Al final, el hecho de que todos los equipos tengan que tener una cuota de sub-23, pues hace que siempre puedas encontrar hueco en equipos, pero en el momento en que que ahí se acaba eso, pues es otro paso importante para ver otra vez en qué categoría, en qué nivel, dónde encuentras tu sitio, que al final es encontrar tu sitio y dónde puedes seguir progresando. En mi caso, pues fue en el Atlético Baleares, seguí en la isla, en Mallorca, donde se le llamó un proyecto que se llamó Producto de la Tierra, porque fue con jugadores todos de la isla. O sea, eran todos mallorquines, éramos 2 chicos de Menorca, un chico rumano cedido por el Villarreal, que es Florin Andone, que Hostia. vino que Sí, vino sí. cedido por el Villarreal, y luego un brasileño que llevaba 3 4 años, el Baleares anteriormente proyectos para ascender, pero deciden que es momento de recortes y de hacer, pues, un proyecto más cercano, con jugadores de las islas, donde se reduce el presupuesto, pero donde nos salió un gran año. O sea, hicimos, una piña increíble. Hicimos con un entrenador de la isla que nos supo dar en la tecla a muchos jugadores, donde nos sacó un rendimiento increíble. Estuvimos en playoff, creo que fue 34 o 35 jornadas de las 38 y nos quedamos a un punto al final de hacer playoff. Pero de allí, pues, muchos éramos jóvenes, muchos de la isla que ya estaban afincados allí, que no tenían intenciones de salir, pero para un chico que al final esté en Mallorca, esté en Vigo o esté como fui luego por la península, está fuera de casa igual y tiene esa, ¿no?, y tiene esa pasión por el fútbol, pues mi intención era seguir disfrutando, seguir intentando escalar, ¿no?, dentro del fútbol. Y bueno, la verdad que ese año, pues también, otra vez continuidad, jugaba en las posiciones ofensivas también, 33 partidos, 5 goles, casi hicimos playoff. Pues bueno, uno tenía las expectativas de ese verano apuntaban alto. Y puede ser que ese fuese incluso tu año más goleador, ¿no? Quizás. Sí, 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 en segunda vez ese fue el año. Sí, luego tuve algún año de 3 goles, creo, en Leioa o 4, pero ese año en el Baleares fue el año donde más goles metí. Y claro, después de un buen año colectivo, individual, ¿qué tipo de ofertas te llegaban ahí en segunda? Tendrías 24 años, ¿no? Sí, Habías sí, sí, terminado senior. ¿Qué eso es. ofertas te llegaban? Claro, a las ofertas que llegaron, pues, a mí me llegaron las que ahora ya con la experiencia y con uno, pues, sabiendo la historia, pues, las que quisieron que me llegaran. Ahí fue A mi los primer representantes, ¿no? Ahí fue mi primer desencuentro, mi primer desamor, o como lo quieras llamar, con el mundo de la representación. O sea, allí uno se da cuenta, pues, cuando, entre comillas, firma en un sitio donde estuve muy bien, estuve muy a gusto, o sea, no tengo nada en contra ni de ese club, ni de ese ni de lo que lo envolvía, y ellos no tienen culpa, yo lo achaco todo bueno, a mis representantes, que ya, pues, años después, una persona que estaba dentro de esa empresa me reconoció que habían llegado ofertas y a ver por qué no había ido. Yo le dije que esas ofertas a mí nunca me habían llegado, al menos a mis oídos, y que yo no había podido decidir, sino que la empresa, luego sé que es por amistad con gente que estaba dirigiendo ese club, pues que la única oferta, después de un gran año, a mi modo de ver que hice, la única oferta que fue del Arroyo de Arroyo de la Luz, del Arroyo, en Cáceres. Cambiaba de grupo, yo siempre había jugado en el Mediterráneo, excepto el año del Celta B, y me fui al grupo del sur, al grupo 4, y era mi primera experiencia. Lo vi como el hecho de abrirme, entre comillas, un nuevo mercado dentro de la segunda B, un grupo nuevo donde, pues bueno, vas a jugar en campos nuevos, pero sí que cuando llegué allí, pues no era todo lo que me habían dicho que sería. Pero bueno, la verdad que no he tenido ningún problema nunca en ningún club, ni con nadie del club, sino mi desilusión, ¿no? Un poquito, por decirlo de alguna manera, fue con el mundo de la representación, que al final
como no lo sepas llevar bien, te llevan donde ellos quieren. Pero porque, claro, aparte, con el Atlético Baleares no había ninguna intención de a lo mejor quedarte o era solo para un año. Era solo para un año, ellos no tenían intención de cambiar el proyecto para intentar repetir. O sea, lo que habíamos hecho en el Baleares había sido una pasada, porque el Baleares estaba en una época institucional mala, pero con la afición habíamos hecho algo muy bonito. Se había creado una química muy buena. Pero no se tenía intención de traer mejores jugadores o intentar que lo que habíamos casi hecho, que era el playoff, repetirlo, sino que el objetivo seguía siendo conseguir la permanencia. La intención parecía que habría un cambio de propiedad, que al final se dio en diciembre o así, pero no estaba muy claro. Entonces había un poquito de incertidumbre, no se me mejoraban las condiciones contractuales. Y bueno, y al final uno pues también quiere, el hecho de estar en la península siempre es península, hay mucho, como uno como que estaba empezando a vivir la carrera realmente, porque es cuando empiezas a ser senior y cuando realmente lo estás empezando a vivir, mm, pues bueno, quiere experimentar cosas nuevas, caminos nuevos, grupo nuevo, donde estaba el Cádiz, donde estaba UCAM Murcia, donde estaba la Hoya Lorca, pues bueno, donde yo todavía no había jugado. Entonces, bueno, no nos sale a nivel individual, vuelvo a jugar 30, 31 partidos, pero a nivel colectivo descendemos, 4 equipos con los mismos puntos, ah, 2 descendimos, uno hizo play-out, que antes había el play-out de los grupos, y otro se salvó. Imagínate la igualdad, nosotros ganando al Cádiz, que había sido campeón, la última jornada ganamos al Cádiz 3-0, pero ni aun así nos sirvió. Y al final, pues bueno, otro descenso que uno se lo toma ya, ese sí fue duro. Ese sí fue duro porque a nivel mental, el acumular en 6 años 3 descensos, a nivel mental se hace duro porque te lo planteas todo. Te planteas si vale la pena, si cómo puede ser que el lugar donde voy, pues a lo mejor las cosas no acaban de salir bien. Y bueno, fue un año y luego fue un verano duro también. ¿Y cómo te recuperas de eso, no? Porque mentalmente, al final eres todavía un chaval bastante joven y dices, lo que tú dices, no, o sea, ¿valgo para esto realmente? Tengo 3 descensos, aunque luego tienes muchos ascensos cuando Ya. sigue tu carrera. Pero claro, ¿cómo te recuperas, por así decirlo, de eso? No futbolísticamente, sino más mentalmente. Pues te agarras a un clavo ardiendo. O sea, yo ese año me apunté a la sesión, en ese transcurso, en ese verano me apunto a las sesiones AFE, voy 15 días a las sesiones AFE donde compartes 15 días con gente maravillosa que está en tu misma situación sin equipo, entrenas a nivel profesional. De esas, pues jugamos contra equipos de segunda división, jugamos contra el Lugo, contra el Oviedo, contra el Sporting de Gijón, contra el Alavés, jugamos contra el Racing de Santander que estaba en segunda B. O sea, tuvimos 5 partidos de un gran nivel y había jugadores pues que también estaban sin equipo y allí pues empieza a haber contactos con equipos. Empieza a haber contactos con equipos. A mí me quedaba un año todavía con la agencia de representación y, y otra, pues me llama la Morevieta, me da una cantidad, pero Pedro, no te preocupes, tú con los partidos que llevas vamos a encontrar algo mejor. Ah, yo, pues, buena persona, siempre intentas confiar en lo que te dicen, aunque hayas tenido, pues dices, yo todavía no sabía que me habían engañado de esas. O sea, Claro. ellos te decían, lo único que te llega, lo único que hay es lo de Arroyo, si lo quieres coger, cógelo ya, si lo quieres coger, cógelo ya, y uno pues lo coge. Ya 3, 4 años después me entero de lo que había pasado. Seguramente si lo hubiera sabido al momento, ese verano, no les hubiera dejado mi carrera en sus manos. No, claro. Y, y ahí empiezo a tener contactos con el Leyoa. Empiezo a tener contactos con el Leyoa, se va acercando el final del mercado, llega el 28, 29, 30 de agosto y el Leyoa me comunica el 30 de agosto que el 31 dan la baja a un jugador para que yo pueda ir para allá. Entonces el 31 por la mañana, a las 9 de la mañana, se da la baja al jugador y bueno, empezamos ya todos los trámites. ¿Qué pasa? Que cuando van ayer a la fiesta grande en Bilbao, la federación, en lugar de cerrar a las 6, cerraba a las 2. A partir de las 2 de la tarde no aceptaban tramitar más fichas porque se iban de comilona, supongo. Y, y me quedo con que lo del Leyoa no se puede hacer. Lo del Leyoa último día de mercado no se puede hacer.
Entonces, pues bueno, una tarde de nervios donde ya lo dabas todo por perdido. Y vino mi amigo Nico López, entrenador que había tenido en el Baleares, donde habíamos hecho ese gran año, donde él estaba en un equipo en segunda, que acaba de ascender en Mallorca, en segunda B, el Llosetense, y me dice, mira Pedro, si quieres venir aquí, puedes venir a pasar el año, yo te abro las puertas y, hombre, y yo solo por el hecho de seguir compitiendo en segunda B, pues me fui sin pensarlo para allí. Y ya te digo, eso fue casualidad de la tarde, porque sí que el contacto de la representación que lleva la zona de Baleares me llamó y me dijo, Pedro, está la opción del Josetense que no habíamos contemplado hasta ahora, está Nico López, y le dije, claro, claro, para adelante. Y allí, pues, Nico me dijo: "Mira, lo único que te puede dar es algo de dinero y que te den un trabajo por las mañanas, lo que sea". Digo: "Lo que sea, me da igual". Y allí trabajaba por las mañanas, Dentro del jugaba club, trabajaba. no dentro del club, en un patrocinador, Vale, vale. un patrocinador me dio trabajo por las mañanas, trabajaba de 7 a 3 y a las 4:30 me iba a entrenar, todo por el hecho de seguir compitiendo. Yo mantuve el contacto con el Leyoa, el club, el Llosetense, lo sabía. Habíamos firmado que si yo tenía la opción de salir en Navidad, pues que ellos no me pondrían ningún problema. Y, y mantuve el contacto. De hecho, no sé si fue a mediados de diciembre, me llama así el técnico, me dice, Pedro, si quieres lo hacemos de cara a la segunda vuelta. Yo pues informo a Nico López, al Llosetense, les digo, mira, quedan 2 partidos de liga, el Elloa, sabe, como sabéis, me quería a finales de mercado, me vuelven a querer, mi intención es irme para allá. Quedan 2 jornadas, yo lo que vosotros decidáis, si queréis que juegue, yo voy a competir. Y el Llosetense, mira si era un club muy humilde, un proyecto más humilde todavía que el del Baleares. Hasta la jornada, creo que fue hasta la jornada 11, la jornada 13 no ganamos un partido, que ganamos en el mini estadio al Barça B, que ganamos 1-2. Pero me fui con la sensación tranquila porque antes de Navidad los 2 últimos partidos que juego los ganamos. Ganamos el derbi al Baleares 1-0 y no sé cuál fue el otro partido que también ganamos. Entonces, pues bueno, uno se va y el club, no sé si acabamos con 13, 15 y 17 puntos la primera vuelta, pero al menos había jugado los últimos partidos, los habíamos ganado, bueno, los dejaba, ¿no?, con ánimos un poquito de intentar revertir la Claro, la situación. cabeza un poco alta, por lo menos, sí, Eso eso es, es. y yo me iba un poquito con la conciencia tranquila de no los dejo tirados en esta situación, no me bajo del barco. Es más, desde un primer momento ellos saben que esta situación seguramente se pueda dar así y no me pusieron ningún tipo de problema. O sea, y la verdad que fui a Leioa y allí, pues bueno, sí, que en ese transcurso de verano de las sesiones AFE, firmar por el Llosetense, se dan muchas circunstancias personales. Mi mujer estaba embarazada, pues imagínate, verano duro, mi mujer embarazada, te estás quedando sin equipo. Lo que te digo antes, cómo se recupera uno, se agarra a un clavo ardiendo pensando que todavía hay opciones y nos la jugamos, pues a eso, al Llosetense, trabajar por la mañana y entrenar por las tardes y irte a Leioa, pues entre comillas, hacer 4 meses de sobrevivir. También era el único grupo que me faltaba por jugar, el del norte, y fui allí con las mismas intenciones que fui a Rollo. Pues grupo nuevo, entre comillas, mercado nuevo, zona del territorio español donde no me han visto jugar, pues vamos a ello, con todo para adelante. Y eso era, yo me lo tomé como una última oportunidad. O sea, de estas, por dinero no era. O sea, no era por dinero, no me movía por dinero, me movía por la ilusión de, de que quería vivir de ello, de que yo sentía que tenía muchas cosas que ofrecer todavía. Entonces, si me quedaba en Llosetense, lo normal era que descendiéramos, porque por la puntuación que llevábamos y el recorrido, y eso me hubiera llevado ya seguramente a volver a Menorca, a quedarme con mi familia, cómodo, buscarme un trabajo, jugar en tercera división en el club que hubiera en Menorca. Y si me iba a Leioa y no me salía bien, el final era el mismo. Era volver a Menorca, pero si lo intentaba, las cosas podían cambiar. Y a ver si cambiaron. Y en ese transcurso de ese año súper loco entre el verano, bueno, tu mujer embarazada, que si tienes que trabajar por las mañanas en un equipo recién ascendido y luego cambia a mitad de temporada de equipo, a nivel futbolístico, todos esos factores,
tanto personales como profesionales, cómo afectan. Porque al final tú decías que tienes que sacar tu mejor nivel para poder pegar ese escalón hacia arriba. Afecta mucho a nivel mental porque, es decir, yo en el Josetense, y Nico López me lo decía, me decía: "Pedro, es que no te puedo poner, no estás al nivel". O sea, dejas de dar tu nivel. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Al final son tantas cosas y has pasado un verano tan duro, donde te has llevado, entre comillas, 2 desilusiones seguidas, donde tú crees que, ostras, que a lo mejor tú sientes a lo mejor que no te tocaría estar allí, pero estás. Entonces tienes que afrontar eso. Y yo en el Josetense, hubo, yo creo que durante un mes, y yo era consciente de que no estaba a mi nivel, porque yo lo pensaba y decía: "No me están saliendo las cosas, o sea, no estoy para jugar". Y Nico López, me quitó del 11 y yo y con toda la razón, porque yo sentía que no estaba dando mi nivel. Entonces, cuando tú tocas fondo, es cuando tú mentalmente dices: "Buah, si no estoy jugando en el Josetense, algo mal estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo?", sin desmerecer a los compañeros que están No, allí, claro. pero entonces tienes que cambiar el chip, tienes que decir: "Pues, ¿qué estoy haciendo mal?". Pues sí, estoy llevando una vida que trabajo de 7 a 3, que lo estoy experimentando, que no lo había hecho nunca. Estoy entrenando como a las 3:15 y a las 4:30 estoy entrenando, esto es complicado compaginarlo. Entonces, por algún lado sale y dejas de dar tu nivel. La manera de revertir la situación es ver qué puedes cambiar. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues a lo mejor en lugar, si me levanto a las 6:30 para ir a trabajar, no me puedo acostar a las 11 como me acostaba antes. A lo mejor tengo que llegar de entrenar, cenar y acostarme a las 9, por ponerte un caso. Pues a lo mejor tengo que buscar, pues si solo voy a entrenar, pues tendré que entrenar y aunque esté cansado, quedarme a hacer gimnasio. Porque, trabajo 8 horas, entreno y si quiero ponerme a punto, pues, a lo mejor tendré que hacer gimnasio para que mi cuerpo pueda aguantar, volver al nivel. Entonces, pues, buscas las cosas que cambiar y luego, pues, bueno, el hecho de poder ir al ILLOA, pues, te hace otra vez, pues, volver a ese, entre comillas, dedicarte única y exclusivamente al fútbol y volver a centrarte para sacar el mejor nivel. Bueno, y ganar confianza, ¿no? Que al final yo creo que en Correcto. estos casos puede ser casi lo más importante, más que el fútbol en sí. Sí, 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 sí. Recuperar la comida, vas a un sitio donde sabes que te quieren, que llevan medio año que te quieren, ah, donde se ha dado medio año más tarde, pero donde vas allí y cuentan contigo desde el primer momento, te ponen a jugar, te dicen que no te preocupes. Yo llego con mi mujer, llego a Leioa un 28 de diciembre y mi hija nace un 31 de enero. O sea, a un mes de mi mujer, a un mes de dar a luz, nos cruzamos de Barcelona a Leioa en coche con mi mujer embarazadísima y ya, o sea, son cosas, son sacrificios que uno cuando lo piensa dice: "Menuda locura", con lo fácil que hubiera sido quedarnos tranquilos, que diera a luz donde ya estábamos, pero al final, he tenido siempre la suerte, ¿no?, de que mi mujer me ha apoyado en todo, de que siempre ha estado a mi lado, de que la primera que me dijo: "Vámonos para Leioa, porque tu ilusión y tu sueño es seguir con esto, yo vengo donde haga falta", pues el tener ese apoyo es fundamental, porque a lo mejor otra persona hubiera dicho, ahora yo estando a un mes de dar a luz, nos tenemos que mover, mudanza, con todo lo que conlleva, pegarnos 6 7 8 horas de coche, volver a empezar en un nuevo centro de salud, sin conocer el hospital donde vas a dar a luz, son situaciones donde uno lo pone en valor y sabe, pues, que ha elegido la compañía correcta. Totalmente. Y oye, ¿cómo surge esa, después de Leyoa, esa llamada que yo imagino que es lo que cambia tu carrera, ¿no? O sea, lo que marca el antes y el después. Sí, o sea, voy a Leioa, hacemos play-out, nos salvamos en un play-out, puede ser de las situaciones más tensas que uno pueda vivir. Además, me tocaba jugar contra el Olympic de Xàtiva, equipo del Mediterráneo, con jugadores experimentados, Mendoza, Pepín, Adrià Granell, los Pau de delantero, o sea, jugadores contra los que yo, cuando tenía 18 y 19 años, cuando estaba en el Sporting Magonés, yo ya jugaba contra ellos. Yo ya sabía cómo se las gastaban, ¿sabes? O sea, yo sabía que ese equipo era durísimo. Nos tocó ese play-out contra ellos y allí fue el hecho de salvarnos en ese play-out, ah, llorar de, ¿no? De quitarte un peso de encima, porque si desciendes en ese play-out, ya sí que era. Y ahí fue el trampolín.
El Leioa apuesta por mí, me dice que me quiere renovar, que me hacen contrato de 2 años, que ellos quieren ir para arriba, que quieren hacer un proyecto, pues que le quieren dar continuidad a la base que se ha creado en ese año que nos salvamos en el play-out. Y bueno, realmente que te den, que te expliquen, que te cuenten esa confianza, que te la demuestren. Que yo, por ejemplo, ese medio año vivía en Castrordiales, en el primer pueblo de Cantabria. Yo les digo que me gustaría vivir en Leioa, porque a mí siempre me gusta vivir lo más cerca que pueda de donde estoy jugando, por comodidad, no tener que pasar 30, 35 minutos de carretera. Me consiguen un piso en Leioa, de un conocido de un directivo. Pues bueno, tú ves que ellos también están por la labor de que tú estés allí, y eso hizo que hasta ese momento, junto con la de Baleares, ese año siguiente fuera mi mejor año. También que ganamos en el Carlos Belmonte al Albacete 1-2. Le plantamos cara a Toledo y Fuenlabrada, que ese año eran, pues, los equipos top del grupo, junto con el Castilla. En una última jornada, con opciones de jugar playoff. O sea, fue un año increíble donde yo ya había dejado la empresa de representación, ya entre comillas lo de Leioa, lo último ya lo hice por mi cuenta, porque en las sesiones AFE el secretario técnico me había llamado a mí personalmente y ya lo había hecho yo por mi cuenta. Y bueno, y al final de ese casi playoff, donde cuando ganamos en el Carlos Belmonte nos pusimos segundos a 3 puntos de ellos, se habló mucho de ese Leioa. Éramos un equipo joven, pues con jugadores como Javi Bonilla, que luego estuvo en Pontevedra, estuvo en el Mallorca ascendiendo a segunda división, Aitor Córdoba, capitán general en el Burgos, que acaba de marcharse a la China, Eneko Barrena, que ascendió también creo que fue con el Mirandés, o con el Burgos también, ha estado en segunda división, a Aitor Aldalur. De allí todos salimos bien parados, para decirlo de alguna manera. Claro, mejor Estaba valorados, ¿no? mejor valorada, estaba Fran Sota, o sea, Jorge García, cantera del Athletic de Bilbao, que luego también sigue jugando. Allí nos juntamos, hicimos gente con ilusión, con ambición, donde el año se dio bien, donde las cosas iban saliendo bien, y que al final en otro derbi, en un derbi con el Mallorca B descendí, en un derbi con el Arenas de Guecho, que perdimos 4-3, nos quedamos sin playoff, pero fue un año increíble. Y de ahí llega pues la oportunidad de ir al Sabadell. ¿Y cómo surge? Bueno, no sé si ella tenía otra agencia de representación o lo hiciste por tu cuenta. No, allí pues topé con mi representante actual, con que él se mueve por su cuenta, no es agencia de representación. Cuando lo conocí, pues yo creo que hice una de las mejores, a pesar de su bondad y de lo buena persona que es, yo creo que hice una de las mejores cosas que hice, que fue en el trayecto Leyó a Barcelona, me paro en Logroño para conocerlo y me presenté en la reunión con mi mujer y mi hija de año y medio. De esto es lo que Ah, hay. Digo, no juegas solo conmigo, juegas también con mi familia. O sea, no vas a negociar solo por mí, vas a negociar por mí y por mi familia. O sea, cuando hables con los clubes, no hablas solo en nombre de Pedro Capó, sino hablas en nombre de Pedro Capó y de mi familia, porque bueno, porque uno ya estaba muy a la expectativa de a ver qué te cuentan, ya filtrabas mucho todo, sobre todo para que no volver a caer en los mismos errores. Entonces a mí me quedaba un año de contrato en Leioa. Pero claro, te llama el Sabadell, donde yo la primera vez que juego en Sabadell, yo creo que fue de los primeros campos donde dije: "Esto es fútbol", era con el Portimonense, yo tenía 19 añitos, y vas allí, pues, un estadio con su afición, con su grada de animación, pues, un estadio ya hecho, un club histórico, pues era la oportunidad que uno siempre llevaba esperando, ¿no? El hecho de poder ir allí. Cuando yo firmo los 2 años en Leioa, había puesto una cláusula que por un precio no muy elevado, pues yo podía salir. Tenía hasta el 15 de julio para hacer efectiva esa cláusula y bueno, el presidente pues no me puso ningún problema, que cumpliera esa cláusula, que pagara ese precio y al final, pues bueno, ellos en disposición de ayudarme. De hecho, pues bueno, ahora voy a jugar al País Vasco, el presidente viene a visitarme al hotel, mantenemos conversaciones, recordamos batallitas de ese año maravilloso que pasamos
y al final son cosas bonitas que te deja el fútbol, ¿no? Esas amistades que solo por el simple hecho de haber coincidido a través del fútbol, del deporte, ya sea uno como entrenador, como secretario técnico, como presidente, ¿no? El hecho de poder juntarte, ahora, por ejemplo, este año que cuando fuimos a jugar contra la Arenas del Hecho antes de Navidad, pues vino al hotel y estuvimos pues hablando hora y media. Y al final el hecho de poder recordar, ¿no? Y hablar, pues como amigos, eso es lo mejor. ¿Y cómo te viste tú ya en un Sabadell, como tú dices, ¿no? Que es donde tú notas que ya es un campo, una afición, una masa, un equipo que ha estado creo que más de 10 años en primera incluso. Ese nivel de exigencia que imagino que ya sí que sería el primer equipo en el que sí que se apostaba por ascender, ¿no? O sea, era el objetivo en sí. Sí, allí la verdad que fue donde realmente, yo creo que la primera vez que sentí la exigencia por parte de la afición, ¿no? Ostras, que ya se fijaban mucho en, ostras, que a lo mejor fallas 2 pases y hay run run, que Claro. y mira que me sentí y me siento superquerido por la afición, porque al final que cada mercado de fichajes, pues, se reclame tu vuelta y así, eso a uno lo llena de orgullo. O sea, y vivimos momentos muy duros, con un primer año que fue, pues bueno, al final acabó que ni fu ni fa, media tabla, teníamos muy buenos jugadores, coincidí, pues, Felipe Sanchón, que venía de ascender con el Girona a Primera División, Miguel González también, con pasado en Cádiz, en Girona, Óscar Rubio, que con 41 años ha jugado hasta ahora, hasta Navidad. Pues jugadores que te daban, que a ti te hacía sentir la importancia del club donde estabas. O sea, y de lo que se esperaba. Entonces, un primer año de transición y un segundo año muy duro. Muy duro porque 3 entrenadores, el club sí que es verdad que el primer año había habido estaba en un cambio institucional donde se produjo cambio de presidencia en el transcurso. Y ese segundo año, pues, fue duro. 3 entrenadores, nos salvamos la última jornada de Nolo 0-2, donde allí viví la grandeza del Sabadell, que se desplazaran más de 1000 personas al campo del Olot, abarrotando todo el estadio, siguiéndonos cuando el año había sido muy pobre por el nivel de todos, pues que se plantaran allí para salvar a su Sabadell. O sea, eso es increíble. Y al final, pues lo logramos. O sea, ganamos 0-2, nos salvamos. El club no se volvió loco. Para mí fue de los mayores aciertos que se hizo. A las últimas 7 jornadas, pues estuvo Antonio Hidalgo con nosotros. Am, y se decidió, pues a pesar de lo mal que había ido el año, de dar continuidad al bloque que jugó pues el último tramo de temporada. Ese once inicial, esos 10 12 jugadores que habían estado jugando, darles continuidad, no querer cambiar todo, que se lleva mucho, no ha ido bien, lo cambio todo, vuelvo a empezar de cero, porque si no, nunca sientas unas bases para lograr algo grande. Entonces se sientan las bases de algo grande que se produjo al año siguiente. O sea, Antonio Hidalgo siguió con una idea muy clara, con un sistema de juego que bueno, él me puso, yo siempre había jugado pues a posiciones ofensivas, medio centro como 8 muy llegador, incluso en banda con mucho trabajo, un jugador muy comprometido. Y él me puso, jugábamos en línea de 3 y me puso de central derecho. Y me dijo: "Creo que te viene esa posición como anillo al dedo". Me puso allí, no me movió de allí, confió en mí un montón. Y la verdad que, bueno, es el año del COVID, donde apenas jugamos 27 28 jornadas, pero bueno, el equipo fue primero hasta la jornada antes del COVID. La jornada antes del COVID, donde se para, perdemos la primera posición y bueno, luego pues la incertidumbre, el qué pasará, ah, luego el Playoff Express, que se jugó en Marbella, sin afición, solo nosotros, los jugadores, 12 días maravillosos, que siempre, cada partido, pues sabías que podía ser el último día. Lo vivías como una final, era una final tras otra, unos cuartos de final con prórroga, ah, con penaltis, unas semifinales con Igual. penaltis, una final, pues, que no queríamos que nos tocara el Barça B porque ya sabías cómo se las gastaban, que estaba en tu grupo, pero te toca
no querías que te tocara por el hecho de ser el Barça B, porque estaba en tu grupo y porque ya los conocías, pero por otra parte sabías que si te tocaba el Barça B les podías meter mano, que les podías ganar, que al final en ti, en jugadores senior, en un club al que le puedes cambiar la historia, a, a ti te va la vida y más, porque a ti te puede cambiar la vida. A ellos, entre comillas, les puede cambiar la vida, pero ellos, al hecho de estar en un Barça B, en una cantera, ellos tienen el futuro ya muy encaminado y no lo viven con eso de es un todo o nada. Nosotros para muchos era un todo o nada, era nuestra primera vez de poder tocar el fútbol profesional, de tocar la segunda división. Entonces yo creo que eso nos hizo que a pesar de que el partido se nos puso cuesta arriba, y el hecho de vivir una de las sensaciones, pues bueno, increíbles. Yo creo que éramos 5 jugadores que estábamos desde el primer año, y ese era el tercero. Joseph Coidi, Ángel Martínez, Oscar Rubio, Alex Koch y yo. Entonces era como cerrar un círculo de lo hemos conseguido, ¿no? Al principio la intención era esa, el subir a segunda división, los 2 primeros años no se dieron bien, pero dimos con la tecla y el tercer año sí que lo conseguimos. ¿Y cómo se vive un ascenso así? Que, vamos, para mí al menos, yo creo que es el más difícil posible, además en la antigua segunda B todavía, con el COVID, de ganas, el primero creo que era contra el Atleti B, Atlético ¿no? de Puede Madrid ser. B, Atlético de Madrid Claro, B. pasas en penalti, luego la culto en penaltis otra vez, y luego un Barça B de si puede haber más piedras en el camino, me las voy a comer todas. ¿Cómo Sí. se vive ese ascenso? A ver, al final, pues vivías cada partido, ¿no? Estábamos en época COVID entrenando cada uno en su casa en abril, en mayo, hasta que no se pudo ir saliendo poco a poco, pues haciendo zooms en casa, entrenando, y nosotros habíamos quedado al final creo que como terceros. Entonces te podían quedar, había 3 terceros. Creo que era Bilbao Athletic, Atlético de Madrid B y Badajoz. Pues nosotros nos reuníamos en Zoom y hacíamos vídeo de los 3 para ya tenerlos, pues más o menos estudiados también para pues tenías que hacer dinámicas de grupo para no perder el hilo de lo que te podías encontrar. Luego empezabas a entrenar, pero no te podías juntar. Entonces entrenabas, pero como no podías estar juntos, los vídeos se siguen haciendo en Zoom. Salió el sorteo, te toca el Atlético de Madrid B, de Manu Sánchez lateral izquierdo, Rorro Riquelme banda izquierda, el primer equipo jugando, que se iban convocados con el primer equipo. Al final, el último día bajan, juegan ellos y los derrotas. Con Camello, que Camello tiene un palo en el 116 o 118, mano a mano con el portero, al palo. Nos habían empatado en el 92. Pues bueno, se tienen que dar todo este tipo de circunstancias de suerte, ¿no? En un momento dado. Luego la cultural, el partido a las 10 de la noche, con prórroga incluida, con penaltis, que acabó a la 1 de la madrugada. Am, Gente deshidratada, pasándolo mal, nosotros del esfuerzo, del calor que hacía en Andalucía, en Marbella, pues imagínate, en julio. Y igual, o sea, se te ponen por delante, empatas tú en el 94, empatamos nosotros, tienen penalti para ganar, lo fallan, te pones tú por delante, no, lo empatas, vuelven a fallar, o al revés, nosotros metemos, si ellos metían ya pasaban, no lo meten, luego estás obligado a meter y ellos lo fallan y si tú pues al final se da todo, se da todo. O sea, y en la final, pues eso, la final, me acuerdo como si fuera hoy, la charla de Antonio Hidalgo en el descanso. Él siempre pues hacía puntualizaciones en su pizarra que tenía y ese día la pizarra era en blanco. Nos dice, chicos, no podéis hacer más de lo que estáis haciendo. O sea, no tengo nada que deciros. Luego, está claro, hubo ciertos matices, pero su primer deseo es, tenéis que seguir haciendo lo que estáis haciendo contra ese Barça, Jorge Cuenca, Conrad de la Fuente, Raimanac en punta, creo que estaba de medio centro, no sé si estaba, ahora no me sale el nombre, un chico que luego estuvo, Jandro Orellana. Bueno, era un Barça, no sé si estaba Arnau Tenas de portero, ah, increíble. O sea, pues bueno, había que hacer frente, ya lo dicen, para conseguir grandes cosas tienes que ganar a los mejores y nosotros tuvimos esa pizca de suerte y lo conseguimos. Y bueno, ¿cómo es para ese chaval que, claro, se ha pasado todo el fútbol de barro y que pensaba incluso en algunos momentos si valía o no? Lo que hablamos antes de que tenía que ponerte a trabajar por la mañana, estando con esas dudas de qué va a pasar contigo.
un año, bueno, unos años después, estás en el fútbol profesional, que no sé si ya con 28 o 29 años. ¿Cómo, no sé cómo es? Y digo, igual ya ni te lo imaginabas y de repente estás ahí. No, la verdad que no me lo imaginaba, o sea, porque uno dice: "Ostras, pues, progresar". Yo lo hablaba con mi padre, lo hablaba con mi mujer y siempre decía: "Voy a intentar progresar hasta los 30 años". A los 30 años hasta donde me haya dado, luego, pues, ya cambiaré mi visión de seguir progresando, ya decidiré, pues, en qué punto estemos de nuestra vida, si, intento, pues, ¿no? Al final lo económico es importante, pues, intento hacer dinero, intento irme al extranjero, lo que sea. Pues en el límite, con 29 años, conseguí el ascenso y, como quien dice, ganar mi Champions League. O sea, tocar el cielo. Es, ¿no? La consecución del consecuencia del trabajo, del no desfallecer, de la resiliencia, o como lo quieras llamar, de, a pesar de las dudas alguna vez, de como te has dicho antes, de si valía o no, del siempre seguir creyendo en mí y en mis posibilidades. Y se dio, pues, para mí en un sitio donde lo merecía, Sabadell lo merecía, el club lo merecía y los que estábamos allí lo merecíamos. Entonces, tocar el fútbol profesional, a poderlo vivir, pues para mí eso ya era una victoria. Luego, pues bueno, te quedas, siempre hay algo más. Yo siempre lo digo, con los clubes, nunca consigues el objetivo porque imagínate, tu objetivo es salvarte, pues cuando te salvas, podríamos haber intentado hacer Copa del Rey. Cuando te clasificas para la Copa del Rey, nos hemos quedado a un paso del playoff. Haces el playoff y te quedas a las puertas, podríamos haber, siempre se puede un poquito más. Entonces la espinita es, ascendí en plena pandemia, COVID, sin público, el año que debuto en fútbol profesional sin público, mi mujer no pudo ver ningún partido en directo, mis padres no pudieron ver ningún partido en directo, pues esa fue la única espinita que quedó. Campos vacíos, ir al Molinón vacío, ir a debutar, como debuté en la Romareda, vacía, pues bueno, siempre te queda, siempre queremos más, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos, siempre hay algo que se puede mejorar. Pues en ese caso era eso, que lo viviste, ¿no? En petit comité, ascendimos, no hubo celebración, fuimos los 4 capitanes a la recepción del ayuntamiento, pero no se hizo, había, celebración con la afición, que se lo merecían un montón. Entonces, pues bueno, sí que me queda esa espinita de al haberlo vivido en petit comité, pero bueno, se consiguió. Y en lo personal, ¿cómo te viste tú en segunda división? Al final, pues bueno, imagino que es un salto, no sé las diferencias que notaste y demás. Sí, la verdad que al principio, pues como vas con esa ilusión, vas con esas ganas, con esa plena atención de tengo que estar al 300% porque no sé si me va a dar, si no me va a dar, hasta que lo experimentas, ves que puedes estar allí, que tienes que intentar estar acertado siempre porque el error se penaliza mucho, es la máxima diferencia. Sobre todo yo en ese momento que jugaba de central por la derecha, un mínimo fallo, pues en esa categoría Aitor García, que me acuerdo que me la lió en el Molinón, o los Álvaro García del Rayo Vallecano, los Sisi Palazón que estaban en segunda división, los del Mallorca, pues esos equipos no te perdonan y el error se paga muy caro. Y luego otro aspecto es lo físico. A segunda división, si tú quieres coger el físico cuando llegas a segunda división, vas tarde. O llegas con el físico ya hecho o es muy complicado. Yo allí, pues la verdad, yo siempre he sido un chico delgado, en fin, quizás que el físico en esa categoría marca mucha diferencia, tanto en duelos como en todo. De hecho, pues tengo fotos de cuando estaba en Sabadell y pues la camiseta te queda como holgada y luego pues tengo en un futuro en el Eldense, pues que ya ves que uno pues ha cogido más espalda, a pesar de que yo ya tenía 29, 30 años, pero nunca le había dado esa importancia hasta que realmente lo necesitas, lo experimentas, lo vivencias y dices, con lo, así como estoy, no me da. Entonces, pues fue un año donde pues tuve varias lesiones, donde la competición no perdona, el ritmo sube, la exigencia es máxima y desde mi punto de vista, mi cuerpo yo no lo tenía preparado. Antes de empezar, sin apenas descanso, empezamos pretemporada, tuve una lesión de isquio, luego durante la temporada una lesión de gemelo, de la que recaí, pues bueno, muchos factores que al final pues pude jugar 15 partidos, descendimos por un gol en una última jornada
y que estábamos, pues, con las imágenes, pues, hubo un 1 contra 1, no sé si fue de Álvaro García del Rayo contra el Lugo, si en el minuto 94, si lo mete, nosotros nos salvábamos, fue fuera, se salvó el Lugo. Pues eso pues, fue de esa, fue durante la temporada, pues no haber sacado resultados, pero el último día, si esa jugada entra. Pero bueno, yo creo que dimos todo lo que teníamos y más. Si hubiéramos, yo creo que al final las aficiones marcan sobre todo en los equipos de abajo. En el equipo de arriba, pues sí, te llevan volandas, estás arriba, pero no los necesitas tanto para ganar. Los equipos de abajo, el hecho de tener a la afición, yo creo que ese año, si en Sabadell hubiéramos tenido a la afición, que habiendo habido un ascenso después del año que nos salvamos en Olot, la afición se hubiera volcado, hubiéramos tenido bastante afición con nosotros, que en los momentos malos es cuando te hacen falta. Y nosotros, para un equipo que no íbamos sobrados de nada, el hecho de haber podido tener la afición nos hubiera dado, yo creo, no sé si nos hubiéramos hablado o no, pero nos hubiera dado muchas alas en momentos complicados de la temporada. ¿Y cómo surge el siguiente paso? Porque al final bajas, bueno, bajas entre comillas dos categorías porque eres jugador de segunda, aunque bueno, habéis descendido a primera ref. Pero ¿cómo te surge el decir, venga, me voy a Eldense, aunque sean dos categorías menos? ¿Te ofrecieron un proyecto diferente? No sé cómo fue eso. Mira, Porque la gente se lo puede preguntar. sí, es un verano donde uno viene de segunda división y aunque haya jugado 15 días, 15 partidos, perdona, ah, uno, uno piensa en grande. Uno dice, ostras, tengo una trayectoria, vengo de ascender, vengo de estar en segunda división, ¿por qué no puede venir algún club de los buenos de primera ref a por mí que quiera ascender y diga, pues, pues yo quiero a Pedro? Pero yo también era consciente que yo no soy ni un jugador de números, ni un jugador de estadísticas, ni un jugador que tú lo vayas a ver un partido y digas, ¡fua! Yo quiero a este. Yo sé que soy un jugador, soy un currante, soy un chico humilde, donde pues se gana a los entrenadores, se gana a los compañeros en el día a día, en los entrenamientos, en la regularidad, en el compromiso. Entonces, eso en un partido no se ve, eso se ve a lo largo de una temporada, eso se ve a lo largo de los años. Entonces uno ahí se da cuenta de a los Murcia, ahora por ejemplo este año al Tenerife, a los Cartagena que hay este año, por ejemplo, a los Ibiza, pues tengo complicado ir. Pero claro, tampoco, pero uno no quiere perder nunca esa ilusión. Entonces el mercado va pasando. El mercado va pasando, esos clubes realmente no vienen. Los que vienen de primera red, que en teoría van a luchar por la permanencia, las condiciones económicas no son muy buenas. Pues bueno, uno ya se empieza a plantear de, ostras, yo quiero ir a un proyecto ganador. Quiero ir a un proyecto donde, entre comillas, a priori, vaya a ganar más que perder. Con esa intención, ¿no? Y me llama el Eldense, por ahí 20 de agosto o así, me llama Pedro Riesco, bueno, me llama mi representante y me dice, te va a llamar Pedro Riesco. Está en el Eldense, hay un proyecto para subir a primera red, y yo le he dicho que a mí no me tiene que convencer, ¿no? La diferencia de mi representante de ahora dice, yo ya le he dicho que a mí no me tiene que convencer, a que le tiene que convencer es a ti. Entonces, que te llame a ti, te cuente la película a ti, te venda a ti o te explique lo que quieren hacer, cuáles son las intenciones y tú decides. Y al final, estuve hablando media hora con Pedro Riesco, me explica todo, cuáles son las intenciones, por qué está él allí, que estaba también metido René Ramos, el hermano de Sergio Ramos, que querían hacer un proyecto para ascender, que querían dar un salto, el club venía a ascender de tercera red a segunda red y querían seguir subiendo escalones. Entonces, claro, querían un proyecto ganador, que las condiciones económicas eran buenas y además yo le expliqué, yo en Sabadell habían nacido mis otros 2 hijos, había tenido mellizos, entonces yo le expliqué que yo tenía una familia detrás, que yo buscaba estabilidad. Y él lo entendió a la perfección porque él me ofreció 2 años. 2 años más un año extra en caso de ascenso y yo jugar a X minutos. Entonces yo dije, me ha entendido, yo le pedí estabilidad, para mi familia estabilidad era no tener que movernos cada año, venía de 4 años en Sabadell y dije, me ha entendido, él quiere realmente que yo esté allí porque me ha ofrecido unas condiciones que a mí son lo que yo quiero. Entonces decidí ir para Elda. También estaba Pajarero con el que había ascendido en Sabadell de segunda B a segunda división. Ya había estanteado también lo que había allí. Pues todo encajó. Y fui para allí y bien, la verdad que
el año fue muy duro, al final Pedro Riesco en Navidad y René Ramos se van, lo coge la anterior dirección deportiva, hubo cambios, claro, los jugadores que habíamos venido con la anterior dirección deportiva pues en entredicho, siempre un poquito así, pero bueno, conseguimos hacer con José Juan Romero, al entrenador del Ceuta, pues una piña, a abstraernos un poquito de lo que podía ser institucional, que muchas veces es importante no mezclar una cosa con la otra, que al final lo nuestro es jugar, aunque pueda haber problemas fuera, intentar estar ajeno a ello lo máximo posible. Y se dio un año con muchos altibajos, nos costó mucho arrancar. A mí personalmente, pues fue un golpe de realidad a nivel mental, ¿no? Un poquito como un Josetense, ¿no? De, ostras, pues me toca estar en segunda red, pues cuando te das cuenta que toca estar en segunda red es cuando te quedas 2 partidos sin jugar, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Muchas veces el hecho de tocar banquillo a los que, ¿no? A los que son duros de mente Sí, y luego cambia, cambia. son capaces de revertir la situación, hay jugadores que se hunden, que tocan. Pero yo en ese caso, ostras, pues ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Pues topé con un redactador que había allí para hacer trabajos extra y que ahora pues tengo amistad con él y me ayuda un montón pues a mi trabajo de gimnasio y todo. Y al final pues revierte la situación, acabas jugando. Un playoff también que se hizo todavía en una sede única, que se hizo en Alicante, que jugamos las semis en Benidorm y jugamos la final, la jugamos en casa, con lo que ello conlleva. Empecé jugando el año ante 400 personas y lo acabamos jugando ante 4.000. Esa fue la transición de ese año. Y de esas 4.000 pues ascendimos a primera red y un montón se engancharon para el año siguiente. O sea, y realmente conseguí, pues, para lo que habíamos ido allí, que era, pues, seguir escalando a categorías con el Eldense. Y un poco en general de esos 2 primeros años, porque al final es muy loco, o sea, no, aunque bajes de categoría no estás acostumbrado a pegar esos saltos tan del tirón, ¿no? Por así decirlo, ascenso cada año. ¿Cómo es ascender de segunda ref a primera ref y de primera ref a segunda, con 2 playoffs incluidos, bueno, con la locura que fue también contra el Castilla, ¿no? En el último partido allí. O sea, en general de esos dos, no sé cómo es esa montaña rusa de emociones y bueno, a nivel futbolístico también, ¿no? Sí, o sea, yo siempre digo, ¿no? El mantener la inercia ganadora, es lo que lleva muchas veces a esos clubes, ¿no? Que suben pampa tan seguido. O sea, porque pasó también con el Eibar, que ascendió de segunda B a segunda, de segunda a primera. Creo que pasó también, no sé si fue con el Girona o el Leganés, o no sé quién fue también, que le pasó lo mismo. Entonces, esas cosas, el hecho de mantener la inercia, eso se mantiene muchas veces por mantener una base. En el Eldense no fue así, porque José Juan Romero se va en la transición de segunda ref a primera ref, él se va, como te he dicho, en Navidad había cambiado la dirección deportiva, deciden a la mayoría que han venido con Pedro Riesco a darles salida y, y bueno, y conmigo deciden contar. Llega Fernando Estevez y decide seguir contando conmigo. A Fernando Estevez yo creo que él también pues me conocía de años anteriores, que yo ya tenía una trayectoria y todo y que le encajaba. Entonces allí dentro de esa limpieza se hace un proyecto para ascender a segunda división. Vienen jugadores pues contrastados. Viene Alex Martínez, que aunque viniera del Hércules de segunda ref, primera división con el Betis, ha defendido a Messi, ha defendido a Cristiano, ha defendido a Gareth Bale, pero circunstancias de lesiones y de la vida lo cruzaron en nuestro camino y estuvo el año de primera ref de las mejores piernas izquierdas con las que he jugado. Miguel Núñez también con una trayectoria increíble. Se vino Frank Carnicer, y, y luego nos juntamos, pues, a Mario Soberón, que con un hambre, ganas de comerse el mundo, Tony Abad y Cris Montes, que hicieron una banda derecha junto a Sergio Ortuño, mágica, y fue su explosión, que por eso están en fútbol profesional. Manu Nieto y Diego González, 2 cesiones de Andorra que explotaron allí. Entonces se juntó una mezcla de veteranía, experiencia y juventud, que hicimos un combo allí que hizo pues que esa inercia ganadora siguiera. De hecho, los 2 primeros partidos no ganamos, perdimos en casa de la Real B y empatamos en casa con el Numancia. Había nervios porque la exigencia era muy alta, pero luego encadenamos a 6 o 7 victorias seguidas, que eso, pues al final en esta categoría ya
solo con esas 6 victorias ya nos mantuvimos arriba. Luego hacíamos la media, pues ganabas 2, estabas 2 sin ganar, pero ganabas uno, pero con esas 6 7 victorias seguidas ya coges un bagaje de puntos que te mantienen arriba todo el año. Entonces, a falta de 4 o 5 jornadas perdimos el liderato y acabamos empatados a puntos con el Amorebieta. El Amorebieta sube directo por el golaveraje y nosotros el hecho, yo siempre lo he dicho, que el hecho de perder ese liderato a falta de 4 o 5 jornadas nos hizo llegar muy bien al playoff, porque mentalmente ya estábamos preparados para disputar un playoff. Yo creo que esos equipos que pierden el liderato en la última o en la penúltima jornada, ostras, de repente te veías campeón para ascender directo y te toca jugar un playoff durísimo. Entonces nosotros, como ya habíamos perdido a falta de 4 jornadas, habías tenido un mes, entre comillas, para mentalizarte que te tocaba el camino largo. Y eso nos hizo estar mentalmente muy, muy preparados, ¿sabes? Y para, sobre todo, si la liga es una montaña rusa, el playoff es una montaña rusa, pero dentro de cada partido y las 2 eliminatorias fueron increíbles. Claro, y sobre todo esa última, o sea, yo sé que a ti te gusta sufrir, porque todos los ascensos han sido playoff, si puede haber penalti, penalti, si hay que llegar al final, se llega al final. Pero ya cómo se da ese, no sé qué minuto es contra el Madrid, si quedan 2 minutos de la prórroga o no sé, que se vuelve la gente completamente loca. ¿Cómo es ese ascenso ya? Porque ya es, no sé, lo último, lo máximo. Sí, o sea, ya veníamos de una primera eliminatoria dura que jugamos en Balaídos la ida, donde perdimos 3-2. Pero perdiste 3-2 sabiendo que habías salido vivo, porque Guille Vallejo hizo una exhibición de 6 7 paradas. O sea, que si nos meten 5-2 no pasa nada de ese partido. Pero Guille Vallejo estuvo inspirado, tuvo su día, como muchos otros, como también nos salvó con una parada increíble el día del Sestao de segunda red a primera red. Y la vuelta sabíamos que en casa nosotros éramos martillo, éramos martillo. Allí no fallábamos. Y sabíamos, ah, chavales jóvenes, en un escenario donde el ambiente, no por agresivo, sino que habría ambiente. Y no es lo mismo jugar en Balaídos, que a lo mejor había las mismas personas, pero no da la sensación, porque tienes medio campo vacío y tienes todo el mundo en la Hay tribuna. mucha más presión, está claro. Allí era todo el mundo más cerca, todo el mundo cerquita, 5.000 personas, increíble. O sea, y le ganamos 2-0 y ya está. Y luego vamos a Castilla, donde empieza en Valdebebas, la primera montaña rusa. 0-1 vamos ganando, tenemos penalti para poner 0-2 y tranquilidad en la eliminatoria. Sergio arriba saliendo de lesión, entra en el descanso y cuando los jugadores talentosos y de calidad tienen el día y se ponen el mono de faena, pues empezó a complicarnos la eliminatoria. Sergio Arribas nos empataron y con 1-1 nos fuimos a casa. Nosotros por posición el empate nos valía, cualquier empate nos valía. Entonces, pues la vuelta se pone cuesta arriba, minuto 25 perdiendo 0-2. Ah, pues bueno, ya el run run, la gente pues desilusionada, pero nosotros sabíamos que en el Pepico Más se hacían cosas mágicas. O sea, sabíamos que ahí pasaban, porque durante el año habían pasado. Nosotros habíamos tenido una remontada de ir en el 90 perdiendo 0-1 y acabar ganando 2-1 el partido. Entonces, sabíamos que allí, a poco que a la gente le diéramos, la gente se volcaría. Entonces, antes del descanso, tuvimos la suerte antes del descanso meter el 1-2. Claro, ese sabes que estás a un gol. Tú con el subidón, ellos diciendo las que se nos viene encima. Todo eso lo hueles, lo palpas, sobre todo cuando ya tienes una edad, ya miras las caras de los jugadores, ya ves qué caras desencajadas, cuando ellos se veían con el 0-2 victoriosos y que no les podías hacer ni uy, el 1-2 los pone en duda, y tú sales y sales del descanso y haces el 2-2. Tú ya tienes el partido donde quieres. O sea, ah, ya no tienes la obligación de exponer tanto, porque el 2-2 te vale, llegas a la prórroga. La prórroga, entre comillas, pues es dejar pasar el tiempo. Acaba la primera parte de la prórroga, y en el segundo 20 de la segunda parte, penalti. Penaltito a favor del Madrid. Entonces se ponen 2-3 y ahora pues a ti te toca sin fuerzas ya porque es todo corazón. La gente, pues que cualquier acercamiento parecía que tenía que ser gol, eso lo notas también, la gente te lleva en volandas y la gente, lo que te decía antes, ¿no? La gente nos hizo que cuando nos faltaban las fuerzas las encontráramos en Sabadell en días que no tenía, que a lo mejor malos, nos faltó esa fuerza. Pues aquí la encontramos. Aquí minuto 114,
Teníamos a Alex Bernal inspirado ese día, pues roba un balón, le filtra a Juanto y se hizo la magia del Pepico. Como yo digo, pues locura. Yo allí pues había recuperado mi posición, la que teníamos en Sabadell como tercer central. Cuando nos pusimos 0-2 hicimos cambio de estructura, pasamos a jugar con línea de tres, yo jugaba de central y yo me acuerdo de estar, o sea, me tiré al suelo de rodillas para celebrar, se me subieron los isquios, los gemelos, o sea, yo no fui ni a celebrar, sé que entró un hombre del público a estirarme porque, o sea, mis compañeros estaban todos celebrando, nadie se dio cuenta que yo estaba No, no, medio no. muerto. Sé que saltó un hombre de la grada y que nunca sé ni he conseguido averiguar quién fue, que se me puso a estirar y luego, bueno, incluso luego tuvieron 2 ocasiones ellos. Yo me acuerdo, le rebaño un balón a Pablo Ramón en el área pequeña con Guille Vallejo ya tirado, rebotes por ahí, le rebaño el balón y el balón sale y bueno, porque tenía que ser nuestro día, teníamos que seguir haciendo historia y es así, pues lo pude vivir con mi mujer, mis hijos en la grada, mi madre en la grada, lo pudimos celebrar, pues son cosas que te quedan para siempre, ¿no? O sea, la gente volcada. Empezar en segunda red con 400 personas, acabar ese año con 3.500 haciendo la primera red. Ese año jugamos contra Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao, se pusieron gradas supletorias y se quedaron y acabar jugando el playoff con 5.000 personas, ¿no? Vivir, sobre todo también el hecho Todos de los que pasos, ¿no? todos los pa Todo. que los niños fueran al cole con la camiseta del Eldense, lo vivía, mis hijos iban al cole, yo veía niños que estaban orgullosos de ir con la camiseta del Eldense. Pues no, viví esa transición, ese crecimiento de la masa social del Dense, del espíritu joven, de todo. Entonces, pues bueno, ese ascenso, el primero fue especial por ser el primero y por, entre comillas, haber ganado mi Champions particular, haber tocado el cielo. Y esta fue, pues por poder vivirlo con mi gente, poderlo celebrar, vivir, ¿no? Cómo se vive un ascenso con la alegría de mucha gente. No solo la tuya propia, sino de mucha gente, ¿no? Yo siempre digo, el grupo de jubilados que venían a ver todos los entrenos nuestros y hacía 60 años que había ascendido el Eldense por última vez, pues ver sus caras, eso no tiene precio. Ver gente que seguiría que a lo mejor no lo volvería a ver nunca más y que tengan la opción de vivir eso, solo el hecho de conseguir que ellos lo puedan vivir, esos son sensaciones que, claro, uno lo tiene que vivir, ¿no? El hecho de hacer feliz a mucha gente es algo increíble. Claro, y después de todo eso, la efusión y todo, ¿cómo, no sé, cómo te sentiste de nuevo después de, al final ya habían pasado varios años, de nuevo otra vez en segunda, que, no sé, ya poco más podías pedir después de ese ascenso, de, no sé, ¿cómo te viste? Tú ya eras capitán del Lense, ¿no? Bueno, uno Sí, de ellos. sí, No sé sí, cómo sí. te veías tú ahí. Allí pues ascendemos y mi amigo Iván Forte era el capitán, él pues ya nos sigue en el Dense y yo pues me toca ya pues ser capitán en segunda división y allí pues sí sentía que estaba preparado para competir en segunda división. Preparado a nivel mental, porque también ya lo has vivido, ya sabes lo que te espera. A nivel físico llegaba más preparado. Am, y luego, a nivel futbolístico, pues bueno, uno puede estar más acertado, menos acertado, un día te puede dar más, un día te puede dar menos, pero puedes estar ahí, porque yo lo viví cuando estaba en el Mallorca B, que yo entrené con el primer equipo y el primer día los nervios, la tensión, pues te hace decir, ah, no, pero cuando llevas 3 4 entrenos, ves que eres uno más, te acostumbras al ritmo de ese balón, a los duelos con los compañeros, que al final estás entrenando, están haciendo lo mismo que tú. Y ahí yo ya sentía que estaba preparado a nivel mental, a nivel físico, a nivel futbolístico. Luego estarás más acertado o menos acertado, pero que el hecho de coger el ritmo de la competición, pues no es complicado el hecho de poder adaptarte a ello. Entonces, pues uno ya llegaba con más tranquilidad y solo con la ilusión de que mis hijos me pudieran ver in situ, que mis padres pudieran venir a verme partidos, mis padres vinieron a Burgos a verme. Yo vengo de una familia muy humilde de Menorca, mi padre agricultor, donde tenía que ordeñar las vacas siempre todas las mañanas y todas las noches, y no ha venido a verme casi nunca fuera porque es un mundo muy Claro, no esclavo. podías, no. Las vacas no perdonan. Mi padre se jubiló y mi padre, pues ese último año pudo venir a verme a Burgos, pudo venir a verme a Elda. Entonces, pues se dio en el momento justo donde mi padre también pudo venir a vivir de ello, ¿no? Porque al final los que han hecho sacrificios cuando tú eras pequeño son tus padres. Entonces, que ellos
tú para hacer carrera te has tenido que ir lejos de tu casa, donde no es coger coche y plantarte, sino es coger avión, donde sea, para ir a poder ver partidos. No era fácil, pero el hecho de que mis hijos me pudieran ver, que puedan haber venido a verme al campo del Levante, al campo del Villarreal B que jugamos en la Cerámica, ah, que hayan podido venir a Cartagena, a Elche, que mis padres hayan podido venir a verme al Pepico Amat y venir a Burgos. Pues esas cosas, son lo que uno se lleva y que hace que todo el camino, ¿no? Y todos esos momentos de valdré o no valdré, podré vivir de ello, todos los sacrificios, pues sí, todos los sacrificios han valido la pena, aunque sea solo por esos momentos. Total. ¿Y cuántos años estabas en segunda? ¿Uno o dos? Estos dos. Uno, nosotros conseguimos la permanencia y ahí ya se había acabado mi 2+1 que había firmado. Pues hasta allí. Allí se acabó y bueno, deciden no contar conmigo. Fernando Estévez tampoco sigue. Que bueno, yo siempre creo que si Fernando Estévez hubiera seguido, pues él hubiera querido contar conmigo. Al final ese año juego 30 partidos en segunda división, consigo tener más continuidad. Sí que de inicio a lo mejor juego 8 o 10, pero siempre dentro de los cambios siempre Sí, estabas en la estaba. rotación, vaya. Eso es. Y bueno, y que yo sabía mi rol. O sea, yo sabía que al final, el momento en que eres capitán, ya no solo es el hecho de jugar más minutos o menos minutos. Yo ya tenía 33 años, pues bueno, ya uno ya sabe asumir su rol, sabe que eres capitán, muchas veces más por lo que implica fuera que por lo que implica dentro, el hecho de conocer la institución, el hecho de conocer, pues, la relación que hay que mantener con la dirección deportiva, con cada presidente que tiene una manera de proceder. Entonces, cuando uno ya es conocedor de eso, pero bueno, se decide no contar conmigo y la verdad que dejé al Eldense en lo más alto, pues, pues súper súper contento y orgulloso. Y después de haberte recorrido toda España, tanto peninsular como insular, ¿cómo decides irte a la otra punta del mundo? Después de que querías estabilidad, ¿no? ¿Cómo surge ese cambio? Bueno, sobre todo, por un nivel mental. Los años en Elda a nivel mental habían sido muy duros, porque al final los ascensos hacen que las temporadas se alarguen mucho y que casi que enganches una con otra. Nosotros cuando ascendemos a segunda, ascendemos un 25 de junio y el 10 de julio estás en pretemporada otra vez. Entre celebraciones y todo, te vas a casa el 29-30 de junio y tienes que volver enseguida. Entonces, no hay desconexión. Cuando eres capitán tienes, pues, un montón de líos más. A nivel mental, pues bueno, cosas que se come un capitán por el simple hecho de ser capitán, pues te comen muchas cosas. Pues a nivel con el Dense, pues también habían pasado cosas y había sido a nivel mental muy duro. Y yo no tenía esa motivación para ir a competir en primera red o segunda red. Sí que es verdad que cuando acabó el año ya había tenido contactos para irme a la India. Entonces, ya lo enfocas de otra manera. Tengo la posibilidad de irme a la India, hace también que tengas más motivación por algo nuevo que por algo que ya has vivido toda tu carrera. Las horas de autobús, los mismos campos, los equipos no varían mucho, pues, ya fuera primera ref o fuera segunda ref, era lo de siempre, como hay quien dice. Y el hecho de poder vivir algo nuevo en un sitio donde te ha llamado el entrenador que quiere que vayas, que no quiera otro, quiere que vayas tú, porque quiere un líder dentro del campo y él me transmite, has sido capitán en tus 2 últimos sitios, te he visto mucho tiempo jugar, entonces creo que es lo que necesito. Eso hace también que vayas a un sitio sabiendo que vas a ser valorado. Y luego que es un mercado, opción donde ya con 33-34 años el mercado asiático pues se fijan jugadores que tienen cierta trayectoria y yo quería aprovechar también porque venía de segunda división. Si vienes de segunda ref o primera ref, si yo me bajo un escalón y quiero ir luego, a lo mejor no puedo porque ya vengo de primera ref. En ese momento iba de segunda división, tenía que aprovechar, entre comillas, el cartel que podía tener y que a nivel económico ahorita ahí vale mucho la pena. Entonces yo 33 años para 34, ya lo enfocas más en una experiencia vital nueva, en un país nuevo, donde pues sus compañeros habían estado allí, me había informado, te han hablado bien, el club, voy a un sitio donde hay un entrenador español que os ayuda mucho, donde te ha explicado cómo funciona el club, cómo funciona a nivel económico, donde sabes que la adaptación no va a ser que puede ser buena igual con un entrenador serbio, croata, australiano que puede haber allí, pero que una persona que hable tu mismo idioma Hombre, ayuda. pueda,
donde también iba a haber 2 españoles más y un argentino. Pues el día a día se iba a hacer más ameno. Entonces, pues decido irme a la India y bueno, la verdad que un acierto. ¿Y cómo fue tu experiencia allí en lo personal? Porque justo el último podcast que he grabado fue con Dani Segovia, que O sea, está, que no, estuvo en Bengaluru también. claro, pero está justo el año anterior, ¿no? Me parece, o uno después, Sí, algo sí, por el creo que sí. estilo. Uno o 2 antes creo que estuvo él, sí. Claro, y me contó lo mismo, que el entrenador era español, había mucho español por allí, o bueno, hispanohablante, ¿no? Y oye, que como experiencia, es verdad que a nivel futbolístico es algo completamente diferente, pero bueno, en lo personal, no sé cómo fue para ti. Para mí, muy enriquecedora. O sea, yo sí que es verdad que me adapto a todo. O sea, yo si tú mentalmente vas preparado y sabes lo que te vas a encontrar, sabes que no te vas a encontrar una ciudad europea, ni una cultura europea. Entonces sabes que tienes que ir con la mentalidad de saber que te vas a encontrar cosas a las que no estás acostumbrado, vas a ver cosas que no estás acostumbrado y tienes que ir con la mente abierta de ver cosas que te van a chocar. Entonces, en el día a día, eso a nivel vida. Luego Bengaluru es una ciudad muy desarrollada, de las más desarrolladas de la India, donde, por ejemplo, puedes ir a comer a un mexicano, a un italiano, a un brasileño, puedes comer carne, donde en muchos sitios, muchas ciudades de la India, por ejemplo, para comer carne, hay problemas. Para ir a comerte un filete de ternera hay problemas porque no se come. Entonces, en Bengaluru había, pues, coreano, podía ir a comer a un coreano, a un japonés, mucha riqueza en ese aspecto. Los jugadores españoles cuando venían y hacían noche después del partido, nos decían: "¿Dónde puedo ir a comerme, yo qué sé, un filete?". Pues nosotros cogía y le decía: "Pues vete allí", porque a lo mejor venían de una ciudad del norte donde allí no se Era come carne, imposible. era imposible. Entonces, cuando venían allí veían, pues, una ciudad desarrollada. Entonces, eso lo hizo mucho más ameno. Y luego, pues, coincidí, pues, con Edgar Méndez, jugador con trayectoria en Primera División, Alberto Noguera, que era su quinto año en la India y estaba él en su casa, él Uno más. sabía. Eso a mí me dio la vida, porque él dice: "Mira, Pedro, descárgate estas 2 aplicaciones y con esto haces la compra y la tienes en 10 minutos en casa. Con esto pides a restaurantes y te lo traen a casa. Y esta es la de transporte. Con estas 3 aplicaciones vives, no te preocupes, con eso". Tener una persona que te ayude también en eso. Yo que fui solo, dejé a la familia aquí, fui un poquito de explorador. Mi intención era ir un año y si iba bien y podía seguir, que la familia se viniera si las condiciones eran buenas. Yo, si hubiera podido seguir, mi familia se hubiera venido en una ciudad como Bengaluru. Yo cuando acabo el año y el Bengaluru me dice que no continúo, ah, yo pues le digo a mi representante, pues mira, si tengo que volver, quiero volver a uno de estos 4, 5, 6 equipos porque las ciudades puedo ir con familia. Yo soy somos muy familiares nosotros, con mi mujer, con los niños, siempre juntos. Entonces, fue un año duro, 9 10 meses separados. Así que yo iba a cada parón por selecciones, me venía a visitarlos y ellos se vinieron 3 semanas en Navidad, porque yo quería que mis hijos, si se diera el caso que yo no volvía, que mis hijos experimentaran y vivieran lo que otro mundo, porque al final, No, totalmente otro eh, mundo, o sea, sí, sí. son vidas, son seres humanos igual, son personas igual, pero se vive muy diferente. O sea, y que ellos vivieran que nosotros, pues, muchas veces no valoramos lo que tenemos. Entonces se vinieron y a ellos les gustó, ellos se querían quedar ya, y yo dije: "Pues bueno, si a ellos", pues mi intención era, si seguía allí, pues que ellos se pudieran venir y vivir esa experiencia, la que yo viví como experiencia vital, como una experiencia familiar de todos juntos. No se dio, fue un año a nivel deportivo increíble, ah, jugué todo, nos plantamos en la final del playoff ante 70.000 personas en el campo del 70.000 campeón. personas van allí también a los 70 en campos. la final. En el nuestro, por ejemplo, jugamos los cuartos de final en casa 20.000 personas, de normal venían 12 14 15.000 dependiendo del día. Hostia, Sí, no, pero me sorprende la sí, afición, vaya. sí, hay campos que, por ejemplo, hay menos, hay ciudades que tienen más vínculo con el fútbol. Por ejemplo, Kerala tiene mucho vínculo con el fútbol y en un estadio de 50 60.000 meten 80.000, se meten allí todos. Y el campeón, pues tiene un estadio enorme y había el día de la final 70.000 personas. El fútbol es mucha transición, se rompe mucho más. Nosotros sí que el entrenador era español, escuela Barça, y hacíamos un fútbol, pues, más de posesión, más de tener el balón, que al final también fui allí por eso, porque, pues bueno, saber que vas a jugar algo atractivo. Pero hay muchos equipos que juegan a lo físico, a jugadores rápidos, al contraataque y los partidos se rompen mucho, sobre todo los últimos 20 minutos. Eso es un correcalles, sálvese quien pueda, el físico hace mella, mucha humedad, mucho calor.
entonces los partidos se rompen. Pero ya te digo, yo muy a gusto, hubiera repetido y la verdad que encantado. Y después de todo eso, llegamos a la, bueno, a la actualidad. ¿Cómo eliges en concreto acabar en Talavera? Bueno, pues yo sabía que si me iba a la India, yo sabía que eso marcaba un antes y un después en el fútbol español para mí. Porque una vez te vas, con mi edad, 34 años, cuando yo volviera, en caso de que volviera, pues que si ya era complicado meterme en clubes importantes viniendo de segunda división, porque, porque yo como Pedro Capón nunca he llamado la atención así, pues que volviendo de la India, donde cuando vas allí la mentalidad de los directores deportivos es ha ido allí a retirarse, ha ido allí a hacer dinero, pues bueno, que lo encuentro lícito ese pensamiento, pero yo vuelvo, yo sabía que sería complicado de ir a los top. Entonces, pues desde eso, pues ya con mi representante, pues mira, vamos a ver lo que surge durante el verano. Yo abierto a todo, primera red, proyectos interesantes de segunda red, y al final, pues va pasando el verano, veo que es complicado, es que sería otro verano largo, y al final, pues me llama Tony, el director deportivo del Talavera, hacía, no sé, a lo mejor hacía 7 8 años, me había contactado cuando él estaba en Unionistas para que fuera por allí. No había podido ser en ese momento, ya nos conocíamos, ya habíamos hablado, entonces yo sabía un poquito su pensamiento. Y yo, pues el hecho de no poder volver a la India, en la India empezó a haber esa incertidumbre de no saber la liga cuándo empieza, cuándo no, descarto ese mercado porque veía que no iría muy bien, entonces pues volver a España. Si los otros mercados asiáticos eran complicados, la idea era volver a España y seguir ya para competir. Para todos esos directores deportivos que a lo mejor eran reticentes a firmar a Pedro Capó, un poquito, ¿no? Intentar demostrar que aunque tuviera 34 años, o sea, había recuperado esa ilusión por volver, porque muchas veces lo que necesitaba era un reset también, de decir, me voy, me olvido un poquito de lo que hay aquí, y luego volví y decir, ostras, es verdad, lo de allí está muy bien, Esto no estaba tan pe mal. pero como se compite aquí, como se entrena aquí, como se toman los entrenamientos aquí, no se toman allí. Allí a los entrenamientos se da importancia, pero si pierden una tarea, aquí hay competitividad siempre. Aquí el equipo, tú haces un reducido y el equipo que pierde se mosquea porque quiere ganar. Allí, pues mira, perdías y bueno, pues mañana ganaré. Entonces, pues eso sí que lo echaba de menos, el competir, todas las tareas, y a mí me encanta entrenar, me encanta, porque yo creo que al final el jugador de fútbol quiere jugar partidos, pero al final nosotros estamos para entrenar y estar preparados y estar a disposición del entrenador. Luego jugarás más, jugarás menos. Pero a mí la pasión por entrenar, por todos los ejercicios, por ir cada día, valorar eso, de cada día poder ir a entrenar, ponerte las botas, estar disponible. Pues eso yo lo y buscaba un sitio y me llamó Tony y solo el hecho de la propuesta que me hizo y todo, el estadio del Prado que yo había jugado aquí, con el que yo había tenido suerte de venir aquí y meter un gol. Pues bueno, siempre en una zona del territorio español donde no había vivido. O sea, Centro España había estado en Cáceres un año, pero siempre había estado pues en Galicia, en Sabadell, en Leioa, Costa, pues una zona nueva, la competitividad de la primera red, que es muy dura, que te hace dar lo mejor de ti, y un poquito, ¿no? Pues el decir que Pedro Capó vuelve a estar aquí, intentar hacerlo siempre máximo nivel para, bueno, para intentar que alargar la carrera, intentar seguir y a ver si poder seguir más años. Y la verdad que muy a gusto aquí en Talavera y Tony me hizo sentir valorado en el aspecto de que quería que viniera, insistió bastante y la verdad que bueno, una vez también tenías compañeros aquí que estaban ya, Sergio Montero, Aleix Roy, Manu Ferrando, pues los llamas, que te expliquen. Manu Ferrando es su segundo año, había ascendido el año pasado, que te expliquen un poquito el club, que la ciudad, sobre todo la ciudad, pues con los niños para poder venir, que se puede hacer una vida bien, pues te hablan bien de la ciudad, te hablan bien del club, pues no hubo mucho que pensar. ¿Y cómo te estás viendo tú en lo futbolístico este año, ¿no? Llegas ya con ese perfil también de veterano, ¿no? Por así decirlo, un equipo que, bueno, está Sí, para eso, para intentar salvarse también. No sé cómo te estás viendo sí. tú ahí. No, la verdad que muy bien. O sea, al final, pues cuesta un poquito. Yo llegué a 10 una semana, 10 días de que empezara la liga, pues coger el ritmo otra vez, vienes de un ritmo muy diferente. Al final, tú cuando estás en un sitio te adaptas al ritmo de ese sitio, igual que te adaptas al ritmo de la categoría.
Tú cuando estás en segunda red, pues te adaptas al ritmo de segunda red, cuando estás en primera red así, y en segunda división, pues te adaptas al ritmo de segunda división. Pues otra vez adaptarme al ritmo de primera red, que mucho ritmo, que otra vez las cosas, que es la primera red, no es la antigua segunda vez, que aquí el fallo se penaliza, como decía antes. La diferencia está en cuánto se penalizan los fallos. Y la primera red es una competición muy competitiva donde, bueno, donde no puedes dejar allí nada a la incertidumbre, intentar tener todo más controlado, aportar esa experiencia en un vestuario muy joven. Lo primero que hablo con Manu Farrando cuando le llamo y dice: Ya está bien que vengas porque quiero dejar de ser el veterano". Imagínate, él es del 95 y era el veterano, yo soy del 90 y pasaría yo a ser el veterano. Imagina, una plantilla muy joven y así medio en broma me lo dijo, pero es verdad, una plantilla muy joven donde aportar mi dosis de experiencia en situaciones, sobre todo cuando las cosas no van tan bien, porque cuando las cosas van bien, todo fluye, todo el mundo se sube al barco, a la ola, a la ola fuerte de la corriente positiva, pero cuando las cosas, pues ahora, pues, yo qué sé, pasamos un tramo cuando hubo el cambio de entrenador, que venías de 5 derrotas seguidas, pues bueno, intentar ahí poner esa, ¿no?, esa voz de la experiencia. Luego, pues, he podido vivir este año, algo que no había vivido como Copa del Rey, poder enfrentarme al Madrid, a un Primera División, pues, con 35 años, vivir eso, pues, ya hace que haya valido la pena venir a Talavera, y ha sido un acierto venir aquí, porque, bueno, mis hijos me han visto enfrentarme a Mbappé, a Bellingham, a Tchouaméni, pues, imagínate, para ellos el subidón ese, pues son cosas que te quedan, las experiencias. Yo en mi caso ahora ya, pues como lo veo, ¿no? Con mis hijos creciendo súper conscientes de todo, con 10 años y 7 que tienen. Pues para ellos el hecho de poder vivir todo esto, a mí me llena de orgullo. Y aquí en Talavera, pues eso, aportando experiencia, a, pues a conseguir el objetivo en cuanto se pueda y ya está. Pues una primera red durísima y sufriendo. Bueno, y por último, por así decirlo, ¿qué o cuánto nos queda de Pedro Capó en el fútbol, por así decirlo? Pues mira, siempre decía que mi idea era jugar hasta los 35, 36, no más. Pero ahora llego con 35 y les digo a los compañeros de vestuario, Me quedan otros 5, ¿eh? a los chavales que le llamo yo, les digo, no sé si es porque estoy en un vestuario joven, que me hacen sentir joven, pero mientras tenga esa ilusión por ir a entrenar, por el día a día, por el competir, por vivir cada partido, ¿no? Con que sí, que el gusanillo, los nervios no son los mismos que antes, porque ahora tienes la experiencia y tienes muchas más situaciones controladas de lo que lo tenía, pues, hace 10, 15 años cuando empezaba. Pero mientras yo tenga eso, y yo se lo digo: "Sí, vosotros reíros, vosotros metéis con me decís que sí, papi, sí, padre", me dicen, sí, otro me dice: "Venga, abuelo", no sé qué, digo: "Sí, todo lo que queráis". Ya Pero yo llegaréis. pero yo os quiero ver cuando lleguéis con 35, cuántos de vosotros seguís compitiendo con ilusión. Porque una cosa es competir o estar jugando a lo mejor, yo qué sé, pues he llegado a los 32, 33, bueno, me voy a jugar cerca de casa, porque ya quiero estar cerca de casa, no, sino haciendo el sacrificio de a lo mejor tener familia y seguir, ¿no? Pues viviendo esto, lo bonito que es esta profesión, de del día a día, de tener una familia que te sigue y está dispuesta a seguirte donde vayas. Es algo que valoro un montón, que mis hijos no son reticentes a los cambios y eso se lo agradezco un montón. O sea, ellos el año pasado cuando les digo, ellos estuvimos yo jugué en el Eldense 3 años, me fui a la India, pero ellos siguieron viviendo en Elda, porque la intención era estar separados un año. Entonces, no cambiarles el día a día a ellos, porque fuera donde fuera el año siguiente iríamos juntos. Entonces, que ellos el año pasado me dijeran: "Papá, ¿dónde vamos?". El hecho de que ellos te pregunten dónde vamos es porque ellos tienen la ilusión de ir contigo y de verte y de que tú sigas jugando. Y para ellos, que lo viven como sus experiencias propias también. Si ellos te hubieran dicho: "Jo, papá, ahora nos tenemos que cambiar", pues a lo mejor tú dices: "Ostras, a lo mejor les estoy haciendo una faena". Pero que ellos te digan: "Papá, ¿y ahora dónde vamos?". Pues que ellos tengan esa ilusión por cambiar. Y para mí, yo se lo digo en broma, pero realmente lo pienso. O sea, hay Pedro Capó para rato porque me siento con esa vitalidad y ese sentimiento y esa ilusión de como aquel día que debuté en casa contra el Ontinyent, o mi primer partido que jugué como titular en segunda B en el campo de Lleida, o cuando me llega esa oferta del Sabadell, que es la oferta que siempre habéis estado esperando.
pues siempre, ¿no? Siempre, pues de mantener al Talavera en primera red y de que la intención sea el año que viene que el Talavera pueda hacer un proyecto mejor y que sigan contando contigo. Que no es en Talavera, pues que en otro lado, vean que hay Pedro para rato y que me hayan visto bien y que pueda seguir en otro lado. Pero sobre todo, como les digo yo, salvar al Talavera es el objetivo de todos y que el Talavera quiera seguir contando contigo tiene que ser el objetivo de todos. Hayas jugado más o hayas jugado menos, porque eso significa que lo has estado haciendo bien. Porque a veces el que menos juega es el que más importante es, porque a lo mejor un día te tocará llevar 10 partidos jugando poco, pero es que se lesiona el de tu posición, tienes que competir y tienes que estar preparado. Y eso hace que seas importante. Eh, y aunque sea por poco más o menos participación en una plantilla, en un grupo, en algo colectivo, todo el mundo tiene su importancia. Pues Pedro, simplemente muchísimas gracias porque creo que tu carrera es de una superación increíble que a la gente pues le va a encantar y sobre todo esa pasión con la que has tratado y tratas el fútbol, que es lo que hace que estemos aquí. Sí, te agradezco un montón que me escribieras para poder contarla. O sea, a mí es algo que me hace ilusión, porque muchas veces hay un montón de cosas seguramente pues, de las que he contado que no se ven, que la gente no sabe, que has tenido que estar trabajando, compaginar trabajo con fútbol, que has estado a punto de tirar la toalla, que se te han pasado muchas cosas por la cabeza. ¿Qué puntos de inflexión ha habido en tu carrera y te han hecho decir, venga, es el momento de tirar para arriba? ¿Qué cosas uno ha hecho para cambiar los momentos de bajón, ¿no? O donde a lo mejor no te veías capacitado. Y yo creo que es un mensaje, ¿no? Para la juventud que viene, que nunca, que crean siempre en ellos, que nunca sabes dónde está la oportunidad, que nunca sabes qué ojos te están mirando y que, yo lo digo, he tenido la suerte de todos los sitios donde he salido salir bien y eso también es algo que valoro mucho, ¿no? Que creo que habla bien de mi persona y, y estoy orgulloso de lo que estoy haciendo y el día de mañana pues más orgulloso de lo que todavía queda por venir. Pues como te digo, muchas gracias, enhorabuena y hombre, que vaya todo lo bien que pueda ir este año en Talavera, claro. Muy bien, muchas gracias a ti, Fran, por esta entrevista.